Y ahora vamos en el otro dispositivo. Ahora vamos con el parlante. Es el sonido sin el parlante. Con el parlante. Y que lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra máquina a 22.5 grados de inclinación. 67.5 menos 90 me da 22.5. Entonces una vez que tenemos la máquina colocada a 25 grados, lo siguiente que tenemos que hacer es darle la profundidad del corte. ¿Cómo vamos a hacer con la profundidad del corte? Pues vamos a calibrar a 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque realmente con 3 centímetros nos queda perfecto para que el teléfono ingrese en el parlantico y tenga un buen agarre. Entonces aquí estamos calibrando a 3 centímetros, 22.5 inclinación. Y lo otro que tenemos que hacer es correr la guía a 2 centímetros. Entonces una vez que tenemos la máquina calibrada en todas esas partes, lo otro que tenemos que hacer es obviamente proceder a cortar la madera para hacer nuestra ranura en la cual va a ingresar el teléfono. Entonces lo que hacemos es que agarramos el dado, lo colocamos y lo deslizamos. Lo vamos corriendo de guía cada 3 milímetros hasta comer 12 milímetros acá para hacer la inclinación. Entonces el dado tiene que medir 8 por 8 por 8 por 8. Son dado de 8 al cuadrado. Entonces vamos a realizar los cortes y vamos a ver, digamos, cómo quedaría ya el producto para lo que es la parte de colocar el teléfono. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces de esta manera creamos el canal para que el teléfono ingrese. Son 4 pasadas, se corre la guía cada 3 milímetros para que sean 1 centímetro con 2 milímetros, o sea 12 milímetros. Se corre 4 veces la guía porque ella come 3 milímetros por pasada. Esa es la primera parte del proceso. Ahora nos faltaría crear el orificio en la parte del frente para lo que es la salida del audio y aplicar redondo en algunas partes. Ya vamos a ver ese proceso. Ok, pero la siguiente parte del proceso yo tengo este banquillo que tiene esta parte para pensar o también se puede utilizar el banco de la mesa, pero no fácil con eso. Lo que hice fue simplemente marcar el centro con esas escuadrillas rápidas. Simplemente se colocan en ambas esquinas y llenos del centro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que el centro lo sacamos en la parte de adelante. Ese es el corte oficial que te dejo ancho aquí. Entonces para allá es para adelante, para acá es para atrás, obviamente. Vamos a marcar el frente. Entonces lo ponemos en la prensa, lo dejamos. Y después con una broca de este tipo, la Frosner, perdón mi inglés que es malísimo, vamos a perforar, esto es de 50 milímetros. Vamos a hacer un orificio que llegue hasta donde tenemos el canal aquí en la parte de abajo. La perforación hay que llegarla más o menos a que se encuentre con el canal que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, este es el orificio. Aquí está el canal y como ven, ahí adentro se ve la parte de lo que es el hueco. Entonces la idea es que él llegue hasta esa parte, porque por acá va a salir el sonido amplificado por la acústica del parlante. Entonces ahora faltaría tirar redondo, lijar, sellar, a darle acabado y estaríamos, digamos, con nuestro parlante amplificador. Ya les paso la otra parte del proceso, entonces para que vean cómo va quedando. Es algo sencillo, rápido y es algo que ustedes pueden vender muy bien, digamos. Esto se puede vender a unos $10, entre 5 y $10. 5 si lo quieren dar como, y $10 si lo quieren dar un poquito más caro. Yo ya les muestro la siguiente parte del proceso.
Y para lo que es la parte de la lija, vamos a utilizar esta máquina que es una lija de banda. Vamos a pasarla con un grano 80 y después con un grano 120 para sacar, digamos, todas las partecillas más feas que le van quedando a él, para irlo emparejando para llegar del acabado final. Entonces es bastante rápido. Entonces vamos a lijar 80, después 120. Esta máquina es bastante escandalosa. Aquí ya secó el barniz, como este es de secado rápido, entonces ¿qué hacemos? Agarramos cualquier lijilla que tengamos en el taller, lijilla, que ya digamos, tenido, digamos, yo lo voy guardando cuando la máquina, la lija se gasta, le gasta el velcro, ya no pega más en la máquina, entonces uno las guarda y las utiliza para esos trabajillos. Este tipo de trabajo lo hacemos con madera reciclada, hacemos la pega para agarrar el 8x8, o tenemos algún pedazo de madera que nos dé 8 centímetros por 8 centímetros bien, y si no hacemos una peguilla. Entonces lijamos con este tipo de lijas que son lijas de desecho, de reciclaje, y aplicamos la segunda mano. Entonces como ven ya el parlante se ve bastante bonito, casi se podría dejar así. Entonces ya el producto está muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es terminar de lijar y ya vemos la parte final entonces. A few moments later. Ok, aquí tenemos entonces ya los parlantes terminados. Entonces, por ejemplo, si ponemos a reproducir música, vamos a utilizar la misma canción en ambos dispositivos. Y ahora vamos en el otro dispositivo. Ahora vamos en el parlante. Ahora el sonido es en el parlante. En el parlante. Mismo caso. Este es dual. Tiene dos parlantes. Entonces ya saben, eso es un producto que lo pueden comercializar muy cómodo, lo pueden vender más o menos en unos $10, $5. Perfecto para parlantes, pueden cargar el dispositivo por el orificio que está acá, lo pueden usar digamos como base para celular, como parlante, 100% de madera, totalmente portátil, totalmente orgánico, es algo que no contamina, que no ocupa electricidad, es un producto bastante llamativo. Lo pueden pintar en diferentes colores, ya se escogen el tipo que quieran darle y todos se van a hacer la función de amplificar el sonido. Entonces eso es lo que pueden hacer para apoyar el canal, darle me gusta, comparte, seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como PinGoodCR. Muchas gracias.